te de quería acuerdo preguntar, contigo. mira, César Martinelli, estaba yo viendo un poco que Sí. había soltado un dato interesante sobre una correlación que existe entre el nivel de pobreza y el Ujú. voto por Juntos por el Perú, ¿no? La pobreza como una posible predicción del voto. ¿Cómo ves esto? Sí. Sí, yo creo que hay distintas cosas que sirven para mostrar cómo hay diferencias entre distintos grupos de votantes. La pobreza, sin duda, es una de ellas. Es algo, a ver, algo que en ciencia política y en economía política se estudia un montón, ¿no? César Mantinelli es un economista que ve este tipo de cosas de hace mucho tiempo. Una de las cosas que más nos preguntamos, los que estamos en academia, es qué motiva a la gente a votar, por qué, qué es lo que determina su voto de una forma o de otra, ¿no? Y hay Claro. distintos clivajes que terminan siendo relevantes, ¿no? Hemos hablado antes aquí en discusiones, digamos, en diferentes tipos de discusiones del clivaje Fujimorismo-antifujimorismo que ha sido relevante en Perú, del clivaje que tiene que ver con Lima y la costa norte, que suelen, bueno, y también en realidad toda la costa casi que hasta Arequipa, que suelen votar parecido y u otras regiones que están sobre todo en el sur y centro, hasta Cajamarca, que suele votar también similar, y ese clivaje suele apreciarse mucho en las elecciones, ¿no? Si uno ve los mapas en Wikipedia nomás de cómo han resultado las últimas elecciones, uno encuentra correlaciones muy claras, ¿no? Y yo creo que con la pobreza pasa algo similar, también vinculado, por un lado, a esto de que las regiones de la costa son en promedio más ricas, ¿no? Tienen ¿no? Lima, por supuesto, pero también varias otras ciudades de la costa. Y esas tienen un comportamiento de votación distinto. Yo creo que es natural porque cuando uno tiene más acceso a cosas, cuando uno tiene más ingresos, tienes más facilidades, quizá te preocupa menos algunas cosas, te preocupan más otras, que gente que vive con otro tipo de realidad. Y eso al final son las cosas que determinan el voto de las personas, ¿no? ¿Qué es lo que tú esperas que el Estado haga y que no está haciendo? ¿Qué es lo que te parece como más determinante que se tendría que hacer como algo urgente? Y claramente tus urgencias no van a ser las mismas en los distintos estratos socioeconómicos, ¿no? Nosotros vivimos en un país en el que, según la última medición que yo vi de Ipsos que hace de esto, para tú estar en nivel socioeconómico A, o sea, ser parte del 1% más rico del país, basta con que tengas una familia en promedio 4 personas que tengan un ingreso de poco más de 12.000 soles. Ya con eso estás en el nivel socioeconómico A, ¿no? Entonces, y sin embargo, aún pese a que somos un país con niveles de ingresos muy bajos, hay mucha desigualdad también, ¿no? Entonces, es claramente uno de los aspectos que yo creo que, como bien muestra allí Martinelli, aunque él hace muchos apuntes también al respecto y a un desarrollo, pero creo que de todas maneras es uno de los aspectos que mueve a la gente a votar por una opción o por otra. Y no es raro que la opción de gente que tiene más cosas en común se parezca o voten más parecido que con otras personas que tienen menos cosas en común. ¿Tú crees que va un poco por ahí, por el tema de la identificación, que fue lo que sucedió con Pedro Castillo, o también, quizás ambas, no sé, con Ujú. demandas no respondidas que los sectores o los grupos políticos de izquierda sí parecen, o al menos en campaña, sí dicen que Ujú. van a abordar, que van a solucionar? ¿Tú crees que es una mezcla de ambos? ¿Qué podría ser? Yo creo que hay esas dos cosas como componentes. Esos son buenos ejemplos del tipo de cosas por las que votan las personas. Todos quisiéramos que las personas, todos votásemos 100% de forma fría y objetiva por el que representa el mejor plan de gobierno, las mejores propuestas técnicas, pero la verdad es que ni en Perú ni en ninguna parte del mundo la gente vota así. Votamos por más razones identitarias, por más razones de quién está hablando de los problemas que a mí me importan, ¿no? Claro. Resolver. Y entonces creo que, claro, esas cosas explican parte de estas diferencias que comentábamos. Y también creo que una queja muy importante aquí es el centralismo, ¿no? Mm, La sensación de muchas partes del país de que hay demasiada concentración en Lima. Y claramente si vives en Lima, no lo vas a ver con la misma, o sea, con la misma urgencia, ese problema claro. del centralismo que si vives en otras partes. Eh, o sea, es escandaloso que hayan lugares en el país donde si tú tienes una enfermedad un poco compleja o te rompes una pierna, ¿no? Tengas que volar a Lima para atenderte bien y para terminar de sanarte, ¿no? Para Eso obtener no ocurre así educación, por nomás ejemplo.
educación, cosas básicas, ¿no? Elementales que deberíamos tener todos y que no ocurren en países vecinos, ¿no? En Colombia, en Argentina, en Ecuador, hay varios lugares que tienen niveles de desarrollo similares a la capital, y en Perú no pasa eso. Entonces, claramente eso también es algo que mueve el voto de la gente. Ujú. Hay un cuadro muy interesante que es de los estudios recientes que ha hecho el IEP y que puede Ujú, reflejar un poco esto que estamos mencionando, ¿no? Que ya ujú, muestra un poco la intención de voto en la segunda vuelta. Bueno, incluye a López sí, Aliaga, imagino porque todavía no tenemos los resultados oficiales, pero un poco ujú, que ya por la diferencia de votos que supera los 25.000, y como han dicho en diversos espacios, queriendo pasar la página de la narrativa del fraude, posicionándonos hacia una segunda vuelta, claro. Keiko versus Roberto Sánchez, pues lo que varía un poco, bueno, tienen 31 versus 32%, están bastante parejos, digamos, no es que uno tenga ahorita un respaldo muy masivo por encima del otro. Ujú, Me llama la atención igual el blanco nulo, que no deja de ser pequeño comparado con los porcentajes que tienen, ¿no? Es de un 24% y de un no precisa sí. que es un 13%. Todavía hay una parte de la población que está como a la espera de cuál va a ser la estrategia de cada uno. Sí, exacto. Yo estoy de acuerdo contigo con que si bien no hay elecciones, ya no hay o sea, todavía no tenemos los resultados al 100%, ya tenemos certezas, digamos, de que el resultado es irreversible por un tema ya más, todavía diría más estadístico que matemático, pero en general, o sea, no se puede ya, no se puede ya ver un cambio en el orden, digamos, de los candidatos, ¿no? Y yo cuando veo esta encuesta del IEP, lo primero que pensé, que me llamó la atención porque normalmente las últimas tres elecciones en que también ha llegado Keiko Fujimori a la segunda vuelta, ella comenzaba con una desventaja un poco más clara, ¿no? El otro, digamos, Pedro Castillo le sacó varios puntos, más de 15 puntos, me parece, en la primera encuesta del IEP del 2021, Sí. pero ahora parece que más empatado el tema. De todos modos, las segundas vueltas yo siempre repito que para mí son volver a empezar la carrera, porque tenemos una Mm, segunda vuelta que es particularmente amplia. Demora 2 meses, entonces muchas cosas pueden pasar. En otros países, en Colombia, la segunda vuelta es 2 semanas después o en otros claro, lados 3 semanas el después periodo de es la más primera corto, vuelta. ¿no? Exacto, entonces hay más cercanía, la gente tiene menos tiempo para, digamos, cambiar mucho de opinión. Pero ahora la verdad son muchas cosas las que pueden pasar, ¿no? Yo no me voy a olvidar nunca de cuando en el 2016, a veces lo cuento, de que PPK en un momento se fue 2 semanas de viaje a Estados Unidos a ver a su hija, creo, ¿no? E igual después volvió y igual ganó la segunda vuelta, ¿no? Eh, Son campañas que al final terminan siendo bien largas y yo creo que los hitos que van a terminar definiendo la segunda vuelta probablemente todavía no han ocurrido, ¿no? Todavía estamos viendo a los actores todavía no meterse 100% en la campaña, porque como tú bien dices, si bien ya deberíamos haber pasado la página, no lo hemos terminado de hacer por este problema de todavía los reclamos que siguen habiendo, ¿no? Sí, creo que va a depender mucho de la estrategia. Digamos que Keiko ya un poco se puso en modo la ruta del diálogo, que incluso así lo ha titulado algunos Mm, medios. claro, Esto no sé qué tan favorable sea para ella. Ya la tendencia nos muestra que mientras más medios respalden una candidatura y mientras más medios estén asustados de la otra, el resultado podría ser que en realidad le terminen haciendo campaña a la opción que no quieren. Como tú dices, cualquier cosa puede eso también. pasar. Hay un segundo cuadro que me parece interesante, ya para cerrar, Ujú. del IEP también, y que quería conversarlo contigo, ¿no? ¿Cómo va a migrar Mm, el voto? Porque obviamente todos los actores de la primera vuelta ya no están en la segunda. Uno de los más ujú, indecisos son los nietos. El buen ujú, gobierno, que tiene 27% a Sánchez, 28% a Keiko Fujimori y un 32%, es un número bastante grande, blanco nulo, es decir, no tiene claro. adhesión, no tiene interés de votar por ninguno de los dos. Esto, como dices, podría cambiar, que finalmente digan, no, ya no voy a votar blanco, voy a terminar eligiendo uno de los dos. ¿Cuál podría ser la estrategia de Sánchez, por ejemplo, para ganar esos votos o de Keiko? Sánchez me imagino que tirarse un poco más al centro, quizás. Sí,
como ya lo ha empezado a hacer, ¿no? Con respecto a algo que me olvidé de mencionar del cuadro anterior, tú también me hablabas del voto blanco y nulo que está Sí, bastante amplio. Eso también va a caer probablemente porque en segundas vueltas, si uno se pone a revisar los resultados electorales de años anteriores, siempre cae mucho el voto blanco y nulo respecto a la primera vuelta. Entonces, digamos que si el voto blanco y nulo de la primera vuelta estaban alrededor de 15, 16, 17%, más o menos en promedio, está menos de 10 por ciento, o sea, a veces son 7 puntos, 6 puntos en la segunda ok, vuelta. Entonces, es muy probable que eso baje bastante, entonces todavía tenemos gente indecisa, ¿no? Es verdad. sí, Y yo creo que en ese cuadro es bien interesante porque te muestra ya las divisiones que más o menos que uno esperaría. em, sí o sea, sí sigue siendo curioso, por ejemplo, un caso como el de Belmont, ¿no? Que para mí lo que hace es probar que las, o a aumentar a una tesis que yo tengo, que es que nuestras principales diferencias no son realmente si el candidato es izquierda o derecha, eso no importa tanto, sino que importan más otro tipo de cosas como las que hablábamos antes, ¿no? ujú, Si es percibido como el candidato de la élite, el candidato de Lima, o si es percibido como el candidato em, más popular, no sé, hay diferentes otras cosas que son las que pesan más. Y sobre esta división, yo sí haría una advertencia, que es que en estos cuadros que siempre dividen a los grupos en las encuestas, hay que tomar en cuenta que el margen de error no es el mismo, digamos que son un poco más pequeños, así que son fotos un poco más borrosas que la encuesta general, porque la encuesta ok, general toma una muestra como que de todo el país, ¿no? Y esto es como que un subgrupo. Entonces, en todo caso, aumenta el margen de error, pero es suficientemente claro y contundente, creo que las diferencias para mostrarte que, claro, los votantes de López Aliaga claramente, mayoritariamente van a ir donde Keiko Fujimori. Yo coincido contigo con que ahora no le está haciendo un favor López Aliaga a Keiko Fujimori con esto, porque está alienando a gente que podría votar por Keiko Fujimori respecto de lo que es el sistema electoral en general, ¿no? Entonces, esto podría terminar beneficiando más bien a Sánchez. Pero lo otro se da, lo otro esperable también se da, ¿no? Que López Chao va mayoritariamente a Sánchez, y también llama la atención lo de Nieto, que es más dividido, como también se hubiera podido esperar entre una persona que ha sido ubicada un poco más al centro, ¿no? Si bien algunos lo ponen en la centro derecha, otros lo ponen más en la centro izquierda, pero esto también te muestra que parece ser un candidato que, al menos sus votantes, no necesariamente van por un lado o para el otro, y claro, creo que te habla de algo que es interesante porque mucha gente dice que el centro no existe o que no, que es una cosa ficticia, pero ya vemos que aquí ha tenido una representación importante. Entonces, al menos yo cuestionaría esa idea de pensar que el el centro centro es no existe. algo totalmente etéreo o inexistente, ¿no? Bueno, parece que sí, o sea, se le ha cuestionado duro igual a Nieto, ¿no? Sobre todo creo que por la ambigüedad que tuvo en Sí. cuanto a los pedidos que se hicieron, ¿no? Él dijo que quizás estaría de acuerdo con una elección complementaria y no fue del todo tajante a señalar que no había fraude. Creo que eso ahí también como que hizo que se le critique mucho la figura política. Ahora incluso ya se está hablando de que se estaría negociando un ministerio. Bueno, todo eso son en el terreno de las especulaciones, no sabemos qué va a Ujú. pasar, pero sí creo que es un grueso de votantes importante. ¿Quién crees tú? Este puede ser un lugar común, pero coincides en que el antivoto nuevamente va a decidir esta elección, bien sea a la izquierda o hacia el fujimorismo. Sí, sí, yo creo ahí que lamentablemente nuestras segundas vueltas, y yo por eso soy un enemigo de la segunda vuelta como regla, a mí no me gusta, porque creo que es una regla que ayuda a la fragmentación en el largo plazo, ayuda a que haya menos incentivos para que los partidos busquen hacer coaliciones grandes desde el inicio, porque cada uno cree que solito la puede hacer, ¿no? Y también genera que menos gente vote estratégico desde el inicio. Entonces esto permite que más opciones sobrevivan en el tiempo. Y a lo largo del tiempo esto hace que hemos visto que en países que no tienen segunda vuelta, como Honduras, Panamá, Paraguay, México o Estados Unidos, son todos países que algunos de ellos comparten varios problemas similares a los nuestros, pero no la fragmentación. Todos son países en los que las elecciones se resuelven entre dos, tres candidatos.
pero los que hemos adoptado segunda vuelta, sí, digamos, sí lo hacemos entre varios más, se han terminado fragmentando mucho y entonces, como dices, las segundas vueltas, luego de un tiempo, terminan convirtiéndose en un cuál es el más rechazado, en una elección del mal menor, antes que en una elección de, digamos, mi opción a la que yo de verdad apoyaría, que es lo que uno debería aspirar idealmente en una elección democrática, ¿no? El voto por convicción. Bueno, aparte de eso es nuestra Claro, crisis dejada por los partidos políticos que han fragmentado a más no poder todos los partidos y la capacidad, la cédula para elegir, ¿no? Javier, te agradezco muchísimo tu exacto. tiempo y tu análisis. Qué gusto poder tenerte por aquí. Gracias a ustedes. Cuando quieran, seguimos conversando. Muchas gracias. Ha sido Javier Albán, politólogo, con quien revisábamos pues un poco entonces ya estas predicciones que se empiezan a hacer hacia la segunda vuelta. Y Javier lo ha dicho sumamente claro, ¿no? Todo este tema, a ver, Rafael López Aliaga ha ido cambiando de sustentos o de argumentos para sostener la teoría del fraude. Todo este tema de las mesas con esta nomenclatura del 900.000 que supuestamente no existen, que incluso uno de sus diputados virtualmente electo se ha atrevido a decir que esas personas no existen cuando hay evidencia de la existencia de esas personas votando, acudiendo a estas mesas. Hay tesis, como decía Javier, que han estudiado el por qué existen, la necesidad de ayudar o reducir las dificultades logísticas de algunas personas que no pueden acceder a su derecho al voto y etcétera. Y ahora pues pretender borrar, porque lo que quieren hacer es un borrado de este grupo poblacional que además ya está en unas regiones alejadas, de mucho olvido estatal, y ahora les quieren decir encima de todo esto que su voto no es válido y que ellos, su existencia, su presencia es ficticia, que son mesas fantasmas y se le pide al Jurado Nacional de Elecciones que las anule. Es una locura lo que se está solicitando y es una locura pensar que un candidato puede tener la convicción tan desinformada de solicitarle a una entidad electoral que borre a peruanos, porque le parece que no está de acuerdo o no le encuentra lógica a la manera en la que votaron.